Bueno, hoy comenzamos en Kimura Dojo con una serie de entrevistas a grandes maestros y personalidades de las artes marciales de la Argentina. Y tengo, bueno, el agrado de poder hacer la primera entrevista con el maestro Juan Pablo Bermúdez, líder de la escuela Wai Kung Pai, una de las más grandes y antiguas también de la Argentina. Eh, bueno, antes que nada quiero darte la bienvenida y las gracias por acceder a la propuesta, Juan Pablo. Muchas gracias, querido Fausto y Kimura Dojo, por esta linda propuesta y bueno, eh, agasajado de ser el primero en esta, Sí. en esta lindos reportajes que vas a empezar a hacer. Bueno, gracias, te repito, por la buena onda y bueno, mi idea es también en esta cuarentena, viste, que quizá lo físico queda un poco relegado, eh, seguir con las artes marciales y por ir de otro modo, que es conocer un poco la historia, ¿no? De muchas personas. Como yo le decía a mis alumnos, mucha de la gente que voy a entrevistar, inclusive vos, yo las veía en las revistas cuando era chico. Bueno, y es un lujo para mí poder estar hablando con ustedes. Sí, como decías, bueno, las artes marciales no son solo lo físico es un poco lo que al principio nos llama la atención, de empezar a entrenar, de empezar a movernos, de empezar a conocer las técnicas que por ahí uno o ve en una película, o ve en la tele, o ve en una lucha, y después cuando uno empieza a transitar el camino de las artes marciales se da cuenta que lo más importante de la práctica de un arte marcial es todo lo que nos pasa a nivel interno, ¿sí? Todo lo que genera el arte marcial, la práctica verdadera de un arte marcial a nivel interno, todo lo que es la disciplina, el respeto, la cordialidad y los valores que hacen una persona mejor. Eso creo yo que es el eje fundamental de la práctica de un arte marcial. Obvio, sí, 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 sí. Como dicen, ¿no? Bueno, con el tiempo, por ahí los años, la técnica o lo físico, cuando uno ya es más mayor, va quedando por un poco relegado, pero lo otro no, lo que es la esencia, ¿no? En realidad. Bueno, te quería preguntar, básicamente la primera pregunta, si bien en tu caso fue prácticamente desde la cuna, ¿no? ¿Cómo fueron tus orígenes, tus comienzos, digamos, en las artes marciales? Bueno, eh, mis comienzos yo prácticamente nací en el dojo, en el Kwon, Claro. ya que, bueno, mi padre, el gran maestro Germán Bermúdez Arancibia, eh, nada, ya tenía la escuela hacía muchísimos años y bueno, yo llegué al mundo bastante después. Con su maestro, el gran maestro Yuji Chan, yo comencé la práctica a la edad de 4 años. Era muy chiquito, ya obviamente desde mucho antes ya estaba molestando y tirando patadas, así jugando y tirando golpes y molestando a todos los alumnos de aquella época, pero formalmente ya decir, bueno, me formo en una clase y ya me lo tomo un poco más en serio, comenzó a los 4 años. Y la verdad que es toda la vida, o sea, son 42 años que yo practico de modo ininterrumpido. Nunca en mi vida dejé de hacer Kung Fu, nunca en mi vida dejé de practicar, jamás, ni lesionado, ni enyesado, ni operado. Tuve muchas lesiones deportivas y jamás dejé. Claro, claro, sí, bueno, es un poco la esencia de lo que a uno le apasiona, ¿no? Que cuando pasa algo, alguna lesión, uno siempre le busca la manera de seguir, ¿no? De no parar. Es que eso es lo que hablábamos recién, que el verdadero artista marcial tiene que tener una fortaleza interior muy fuerte. Nada tiene que vencernos. En la antigüedad, cuando eh, las artes marciales eran artes de guerra, artes de combate, en donde eh, lo que se hacía en un campo de batalla era vivir o morir, bueno, realmente había que tener fortaleza porque si no uno moría. Hoy ya no pasa eso, pero la esencia de la práctica debe seguir siendo la misma. Entonces, uno tiene que siempre ser fuerte para nunca dejar, nunca dejar. Debe
vencerse a sí mismo, vencer los dolores, vencer la frustración, ¿sí? Y siempre, siempre seguir transitando la senda el camino de las artes marciales. Sí, 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 tal cual. Sí, yo también empecé muy de chico en las artes marciales y sí, eh, el tema es no aflojar, ¿no? Es Jamás. básico y fundamental, pero creo que es un poco te lo va dando también el entrenamiento y la práctica. Claro. Sí, sí, fundamental siempre practicar, a veces con mayor intensidad, a veces depende qué es lo que suceda con menor intensidad, pero nunca parar, Sí, pero seguir, seguir, siempre seguir. siempre, Leí siempre. hace un tiempo en una revista, creo que era Cinturón Negro Argentina, que te hacían una nota, no sé si en el 2003 o en el 2006, no recuerdo, en la que te preguntaban si vos tenías ídolos. Y recuerdo que leí que vos decías, no, para mí mi único ídolo es mi papá. Y siempre me quedó eso en la cabeza, que bueno, hoy en día no es algo, ¿sí?, muy común. Nosotros tenemos más o menos la misma edad, y bueno, no es algo muy común ese respeto quizás hacia los padres. Bueno, eso te quería preguntar, un poco cómo era la relación con tu papá. Mirá, sigue siendo igual, o sea, mi único ídolo, mi gran ídolo siempre fue mi padre, Ujú. mi maestro. ¿Sí? Yo tuve la suerte de tener un padre muy, pero muy especial, una persona que nos enseñó, que me enseñó a mí y a todos sus discípulos el camino de Wai Kung Pai Kung Fu, que nos enseñó sus valores, que nos enseñó la fortaleza interior, eh, y que fue una persona de logros, o sea, que eso siempre yo hablo con mis alumnos, o sea, obtener logros en la vida. Mi padre fue una persona que siempre fue un destacado en los deportes y no solo en las artes marciales, fue destacado en el fisicoculturismo, Ujú. fue destacado en la lucha libre y grecorromana. Sus primeros artes marciales fue el jiu-jitsu japonés y el judo en Chile en la década mediados de los 40, fines de los 40. Eh, bueno, un destacado en la vida. Y ese gran ejemplo que él fue para mí, como padre, para mí como maestro, como también para todos los que integramos la escuela Wai Kung Pai, hizo que nada, realmente sea un referente muy, pero muy fuerte. Uno siempre tiene ese amor grande por su papá, ¿no? Pero Sí. aparte de tener ese amor tan grande por mi papá, fue una gran persona y aparte un sabio, no solo un destacado en todo lo que respecta a los deportes, a las artes marciales, a lo físico, sino que también fue una persona muy sabia a nivel de palabra, a nivel de ejemplo, ¿entendés? O sea, yo muchas veces hablo con gente que fueron alumnos de nuestra escuela en los 70, fines de los 60, eh, gente que ya obviamente no se acuerda absolutamente nada de lo físico y quizás Claro. no han pasado muchos años en la escuela, pero siempre hay algo que recuerdan, siempre recuerdan sus palabras. Es más, mucha gente de otras artes marciales que ha participado de eventos, de algún torneo, de haber pasado por nuestro gimnasio alguna vez, siempre mi padre tuvo mucho respeto, mucha cordialidad, mucha camaradería por maestros, artistas marciales, por las personas. Siempre fue una persona extremadamente respetuosa y extremadamente humilde. Claro. Y eso creo que es lo más grandioso que puede tener un ser humano, ¿sí? El respeto y la humildad. Entonces, qué mejor que seguir el camino y la senda de una persona que fue una persona sabia, una persona de logros, una persona de valores. Por eso, y por mil cosas más que podría hablar el día entero, mi papá, el día de hoy, aunque ya no está físicamente desde hace 6 años, lo tengo a cada segundo presente, cada segundo. Cada paso que doy es una manera
de que si lo doy bien a ese paso, yo estoy honrando las enseñanzas de él. Estoy honrando a mi padre, estoy honrando a mi escuela y estoy honrando a mi maestro. Claro. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De la esencia del arte marcial, de los valores, ¿no? Del respeto, bueno, con el agregado de que él era tu padre, ¿no? Fue un combo. El doble agregado. Claro, Realmente sí, tuve una relación muy profunda con él, porque aparte de ser mi maestro, aparte de ser mi papá, era mi gran amigo, o sea, compartíamos muchísimas pasiones. Yo de la familia soy el más chico. ajá, El más chico y el más cercano. O sea, como se podría decir, ¿viste? A veces el más chico es el más mimado y qué sé yo. Bueno, yo era una especie de estampilla de mi papá, claro, en todo, o sea, en todo. Y de hecho somos, a pesar de tener carácter distinto, porque bueno, con una cuestión de signos, ¿viste? Y esas cosas, sí, eh, yo, bueno, soy muy parecido a él, o sea, en la manera de hablar, en la manera de tratar. Eh, bueno, a lo que me dedico justamente, y en muchas pasiones que él tenía, él me las ha transmitido a mí, o sea, la música, por ejemplo, mi papá era un excelente pianista, ajá, mira, y bueno, yo no me desarrollé en el piano, pero sí en la guitarra. claro, Mi papá era un amante de los fierros, le encantaban los autos, las motos, bueno, lo mismo, o sea, soy motociclista, corrí en autos profesionalmente 5 años, sí, o sea, te vi eso también, lo vi. lo que hablaba también antes, y siempre le digo a mis alumnos, el arte marcial debe servirles para ser un trampolín para que nada en la vida les sea imposible. Nada en la vida es imposible. Uno, si dice que algo es imposible es porque quizás no tiene la confianza en uno mismo, no tiene ese empuje que debería tener. Pero no hay cosas imposibles. Está en uno trabajar duro, ser perseverante, ser constante, eh, para hasta llegar a tener ese logro. Yo creo que todos nosotros cuando decidimos empezar a practicar un arte marcial y aprender y transpirar y darle duro, bueno, y ascender un rango y seguir trabajando, bueno, eso es perseverancia, eso es constancia, eso es pasión, porque uno cada clase da lo mejor. Si uno en una clase no da el 100%, difícilmente en un torneo, en un examen, va a dar el 100%. ¿Sí? Como siempre digo, eh, un logro, ¿sí? Un trofeo, un buen examen, se construye en la clase, no es instantáneo, no se va a dar en el momento de un examen o en el momento de un torneo, sino que se construye en cada segundo del entrenamiento. Por eso yo sigo mucho eh, a mis colegas, en el caso tuyo, en tus perfiles, y yo veo, le ponen mucha garra, tus alumnos y vos particularmente le pones mucha garra a la enseñanza, con mucha pasión, y lo veo en muchísimos colegas, y eso indica que nada, se va por el buen camino. Si uno no tiene en cuenta que el esfuerzo es el único medio para llegar a obtener la victoria, y hablo de la victoria como algo, como un bien personal, no de un trofeo particularmente, sino de la victoria y del logro, ¿sí? Eh, Creo que uno tiene que todavía entender muchas cosas. Sí, sí, ¿Sí? yo soy El muy, esfuerzo, la constancia, la perseverancia y la pasión, la garra que uno le pone a lo que uno realiza, a lo que uno ama hacer, es la llave del éxito. tal cual, sí, sí, yo soy, bueno, y mis alumnos lo saben, tengo una insistencia taladrante con la constancia y la perseverancia y el esfuerzo, y se ve, siempre les digo a alumnos que no aguantaban más de un minuto luchando, hoy en día luchan 10 minutos y si yo no les digo que paren, siguen. Y ahí es donde yo les digo, ¿te acordás cuando vos viniste? Bueno, es el fruto del esfuerzo, no, no hay milagros ni secretos. Eh, No, Es el no, fruto del no, no. esfuerzo. Sí, ahí es cuando uno se esfuerza, el trofeo es grande, ¿sí?
si uno tiene un trofeo sin esfuerzo, no fue nada más que suerte. Claro. No fue nada más que suerte. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el trofeo grande que uno tiene, por eso yo hablo del logro y de la victoria sin decir si uno salió primero, segundo, tercero, campeón o no, ¿sí? El logro es haberse esforzado, haberlo dado todo. ¿Por qué? Porque eso se transforma en una experiencia, se transforma en una vivencia, y el día de mañana uno lo que puede brindarle a otra persona, en nuestra función de docentes de artes marciales, de maestros de artes marciales, de profesores de artes marciales, lo que uno puede dejarle a los alumnos no es un trofeo. Uno lo que tiene que brindarle es la vivencia, la experiencia, ¿sí? La motivación. Y si eso no existió cuando nosotros éramos alumnos, ese esfuerzo, esa garra, difícilmente uno le puede explicar al alumno, porque acá no es verbo, ¿sí? Acá es acción. Claro. Las palabras se las lleva el viento y hasta un trofeo también se lo lleva el viento, porque Sí, no es más sí, que un pedazo de plástico y madera o metal, pero realmente no genera eh, la vivencia, la experiencia, que es la que uno sí le transmite al alumno clase a clase. sí, tal cual. Y como decías vos, yo también les insisto, eso va más allá del resultado. El mejor resultado es dejarlo todo. Después, bueno, primero, segundo, perdió en la primera lucha, listo. Pero si se esforzó y se entrenó, se aprende. Siempre se aprende. Y siempre, después de eso, siempre lo que deja una derrota, lo que deja una victoria, lo que debe dejar siempre es las ganas de seguirse superando. Tal cual, sí. Eso es lo que tiene que de siempre dejarnos. Las ganas de todos los días ser mejores, las ganas de todos los días tener ese espíritu de superación, que va a hacer que todos los días queramos estar un escalón más arriba. Tal Y siempre cual. les digo a mis alumnos que la competencia, ¿sí? O el espíritu de superación nunca debe ser para con otro. Uno no tiene que ser o querer ser mejor que otro, ¿sí? Uno tiene que querer ser mejor que uno mismo Tal cual. siempre. Uno tiene que ser mejor que la versión del día anterior de uno mismo. Sí, sí, Uno sí. tiene que querer eso. Y eso es lo que construye el día de mañana a una persona de logros, una persona de experiencia y una persona que pueda brindarle a otra ese bien tan preciado que es el saber. Sí, y una persona de bien y productiva en todos los niveles, ¿no? Yo siempre les digo, por ahí las artes marciales trascienden más allá del dojo, en esa formación y todo esto que vos estás diciendo, no queda en el dojo, ¿sí? Sale y ya se lleva con la persona y se traslada a todas las actividades, a las relaciones, a todo lo que uno tenga, ¿no? Claro, eso ocurre cuando el practicante empieza a comprender el arte marcial. Claro. Cuando empieza a comprender el arte marcial lo acompaña en su vida. Por eso, a diferencia de otras actividades físicas, no es un deporte. Las artes marciales no son un deporte. Tienen una pequeña faceta deportiva para que uno se pueda probar y para que uno pueda compartir con otras artes marciales, con otros competidores, con otros guerreros, ¿sí? Eh, pero lo más importante del arte marcial no es la competencia, ¿sí? No, no. Es justamente esa, ese tesoro interno que uno empieza a cultivar cuando empieza a entenderlo. Por eso no es un deporte, es una forma de vida. Claro. Quien lo entiende así es quien envejece haciendo artes marciales, que no son muchos No, no, los no. que tenemos la suerte de seguir transitando y seguir haciendo y seguir transitando y seguir haciendo y seguir los pasos de nuestros maestros. Sí, En todas las artes marciales, seguir los pasos de los maestros. Y a veces, sin importar el arte marcial que uno haga, eh, tenemos maravillosos referentes en todas las artes marciales a sí, seguir. ¿Sí? Simplemente es verlos, tomar su ejemplo y, y transitar la vida. sí, 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 tal cual. Eso te quería preguntar también. ¿Cómo ves
vos que, bueno, sos una persona que está hace muchos años en las artes marciales, que has ido al exterior, has competido afuera, ¿no? Tenés filiales también en otros países. ¿Cómo ves, en líneas generales, ¿no? Las artes marciales en la Argentina, ¿no? Con nuestra idiosincrasia, con nuestra argentinidad, ¿sí? Que por ahí no somos de los más disciplinados, este, pero bueno, ¿cómo ves por ahí hoy el presente de las artes marciales en general, el lugar que ocupan en la sociedad? Mira, nuestro país es muy particular. Como vos decís, sí, es muy indisciplinado, es complicado, es un poquito cuesta que la cultura marcial ingrese en el alumno. Pero hay algo que tiene el argentino que es la pasión. Somos muy apasionados con lo que hacemos. Somos muy apasionados. Una vez que nos gustó algo, y lo damos todo hasta dar lo mejor de uno mismo. Y sí, cuesta mucho particularmente en los chicos, hoy, que entiendan el arte marcial, que entiendan el esfuerzo. Los chicos de hoy tienen un montón de estímulos electrónicos, cosas que nosotros no teníamos en nuestra época. Entonces, sacarlos un poquito de eso cuesta. Tienen otro tipo también de estímulos, la calle, la educación, que no es la misma que nosotros teníamos cuando éramos chicos. Cuesta mucho formarlos, pero si hay algo que da mucha satisfacción en la enseñanza de Kung Fu, en la enseñanza de artes marciales, es provocar ese cambio en la persona. Si, Claro. si era una persona, siempre digo que las artes marciales son estabilizadores de las personalidades, ¿viste? Por ahí el que es eh, muy apocado lo levanta, lo asegura, lo nivela, y el que es muy arriba lo baja y lo centra y lo nivela. ¿Sí? Es un nivelador de personalidades. Y eso creo que también es el gran éxito que tiene que tener el arte marcial. Eh, Hacer que una persona, ¿sí? Entienda que la vida es estar estable, ser una persona estable, que sea pensante. Siempre digo que las artes marciales no deben ser el arte del puño, ¿sí? No es, siempre digo a mis alumnos, no es el que pega más fuerte, es el que piensa más fuerte, ¿sí? El que siente más fuerte. Pegar, pega cualquiera. Sí. Pensar no, sentir no. Y creo que eso es el cambio lindo y grande que nosotros, los que nos dedicamos a la enseñanza de artes marciales, tenemos que provocar en nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que está muy enferma. Creo que la enfermedad más grande es la ignorancia. Creo que la enfermedad más grande es la falta de valores, de respeto particularmente, porque el respeto tiene que nacer en uno mismo. Si uno no se respeta a uno mismo, difícilmente puede respetar a alguien o a algo. Uh-huh. Entonces, particularmente aprendiendo respeto, disciplina, eh, una persona empieza a cambiar, ¿sí? Y si por intermedio de las artes marciales nosotros logramos que una persona sea mejor, ese es el mayor trofeo que nosotros como maestros podemos llegar a tener. Las artes marciales en nuestro país, tenemos muchos grandes artistas marciales, tenemos muchos grandes maestros, tenemos muchos talentos, grandes competidores que lo han dejado todo a nivel mundial. O sea, mundialmente hablando, Argentina está muy bien posicionada en muchas artes marciales, Ajá. muchas artes marciales. Y un poco tiene que ver lo que te decía, que somos apasionados en lo que hacemos. Claro. Y para mí, simplemente seguir transitando, seguir transitando. A nivel mundial, yo compito en el exterior desde el año 1983. Ese fue mi primer campeonato mundial. Y a nivel mundial nos respetan mucho, nos respetan mucho. Quizá un poco por esa pasión, ¿no? Esa vehemencia, que eso sí es verdad, es reconocida en el mundo también. Un poco también te quería preguntar,
quizá en los que estamos en las artes marciales, a veces es difícil entender un poco esto de los estilos del Kung Fu, ¿no? China, bueno, es un país gigante, con distintos idiomas, distintas culturas, ¿no? Pero cuesta por ahí entender, digamos, el estilo que se hace con ropa, sin ropa, los puños en el norte o las piernas en el sur, por qué es tan distinto, ¿no? Porque uno ve por ahí los estilos de karate y en líneas generales son similares, por ahí postura más alta, postura más bajas, pero digamos, son similares. Pero cuando uno ve dos estilos de Kung Fu, son absolutamente distintos, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Digamos, ¿por qué? Y mira, primero es por la cantidad de historia. El Kung Fu es el arte madre de todas las artes marciales, que fue inspirado en el templo de Shaolin en el 520 a.C. O sea, es un arte milenario. Sí. Después, como comentabas recién, China es un país muy grande, muy grande. Y eso hace que exista como una diversidad cultural. En este caso sería una diversidad marcial. Claro. Pero remontándonos un poquito a los principios, al templo del Shaolin, los monjes inspiraron el Kung Fu para defenderse, porque les saqueaban los templos, porque, bueno, tenían que tener también una fortaleza física. Ellos eran muy fuertes a nivel intelectual, a nivel mental, a nivel espiritual, pero les faltaba ese equilibrio, esa balanza que se tiene que tener. Entonces empiezan primero con las primeras técnicas basadas un poquito en la naturaleza, en los animales. Dos animales que representan la fuerza, tigre y leopardo, dos que representan la suavidad, grulla y serpiente, y una que simboliza el equilibrio entre las fuerzas, que es el dragón. ¿Sí? Bueno, con los años, ¿sí? Y debido a experiencia de los maestros, batallas ganadas, diferentes idiosincrasias culturales, de lugares, ¿sí? Lugares físicos, es donde empiezan a nacer los estilos. ¿Sí? Los estilos nacen en base a las experiencias de los maestros, justamente. Hay quienes en sus experiencias por ahí las piernas no les servían, o por ahí les servían más las manos, a veces incluso por la topografía geográfica, ¿entendés? O sea, por ahí depende de dónde estaban combatiendo, por ahí las piernas eran peligrosas usarlas, o por ahí había estilos que son más equilibrados entre manos y piernas, ¿sí? Pero básicamente es por eso, porque hay una diversidad marcial dentro de lo que es un país tan grande como China y que tiene tanta experiencia. El resto de las artes marciales son mucho más nuevas, tienen mucho menos tiempo de vida. Quizás de acá a 400 años más haya mucha más diversidad marcial dentro de lo que es. De hecho, ya hay estilos que son mucho más nuevos, más modernos, y que han tenido sus cambios, que son incluso hasta provenientes de otras artes marciales. Es una evolución constante. Yo creo que los estilos vienen en base a una evolución, ¿sí? Si no, todavía seguirían trabajando las primeras técnicas que crearon los monjes de Shaolin en el año 525 a.C., y se perdería un montón de riqueza que ha dado justamente la evolución. Es lo mismo que el ser humano todavía estemos en las cavernas, ¿sí? El ser humano es un ser muy pensante y un ser que evoluciona, aprende de sí mismo y todos los días crece. Entonces, esa diversidad en los estilos tiene que ver con una evolución dentro del trabajo técnico, del trabajo práctico y del trabajo experimental, de las experiencias que se tengan, ¿sí? En aquellos años también fueron artes de guerra. O sea, sí, claro. En ese tiempo no había ametralladoras, ni había aviones, ni nada parecido. Era el campo de batalla, era 100 de un lado, 100 del otro, y a la cuenta de 3 a pelearse. Incluso yo siempre le digo a los chicos, bueno, en las armas que estamos trabajando, bueno, esto en su momento se combatía en el campo de batalla con esto. Claro. Ahora uno las mueve, las maneja y las ve a nivel técnico con sus fundamentos y todo, pero
en ese tiempo era la vida o la muerte. Sí, sí, sí. Entonces también los estilos nacen en base a esas experiencias. Bueno, esto sirve para vivir, queda, se evoluciona, se trabaja. Esto no sirve, se descarta. Claro. Como te digo, es un trabajo netamente de evolución. De ahí nacen los estilos, de los diferentes maestros y de sus diferentes experiencias. Está muy bien, claro. Bueno, ahí quedó un poco más claro. Bueno, te Por hago... ahí la explicación sería más compleja, ¿no? Esta es como Sí, se podría sí, decir la explicación por ahí para que se entienda. claro. ¿Sí? Obviamente, como te digo, una entrevista tiene que ser dinámica y demás. O sea, podríamos hablar todo el día de historia de artes marciales y demás, pero creo que el concepto de la evolución y los diferentes estilos es este. Muy bien. Bueno, te hago la última pregunta. Contame un poquito cómo está ahora, hoy, tu escuela, la Wai Kumpai, proyectos, lo que, lo que tengas ganas de contarnos de tu trabajo. Bueno, eh, mi escuela es una escuela que es muy antigua acá en el país. Como estilo tiene cientos de años y como escuela no tiene tantos, tiene muchos, pero no tantos como sería como estilo. Y Wai Kumpai, para que lo sepan, significa sistema de la fuerza externa. Ese es el nombre de Wai Kumpai, significa sistema de la fuerza externa. Por eso es un estilo de Kung Fu muy fuerte y que sus técnicas tienen mucha aplicación en lo que respecta al combate. Es una escuela que toda la vida tuvo la misma línea de trabajo, siempre. O sea, y el día de hoy seguimos bajo la misma línea de trabajo que es seguir las enseñanzas que nos dejaron nuestros maestros. Siempre, por ahí los que nos siguen en las redes ven que nosotros siempre nos sacamos una foto en un altar, que ese altar está en nuestra Sí, sede central y está en las sedes más importantes que tiene nuestra escuela. Ese altar se llama Mupon y es el altar de maestros. Es en donde están las diferentes sucesiones de maestros de nuestro estilo. Y es a quien al final de una clase, al principio de una clase, uno hace un saludo y ese saludo es en agradecimiento a las enseñanzas que nos dejaron nuestros maestros, que han dado la vida entera a la práctica, a la enseñanza de Kung Fu, de Wai Kung Pai. Y hoy por hoy seguimos trabajando de la misma manera, o sea, enseñando a nuestros discípulos todas las técnicas que se nos fueron enseñadas, todos los valores que nos fueron inculcados, para que ellos puedan disfrutar de la misma manera que nosotros disfrutamos de Kung Fu Wai Kung Pai, de la misma manera que lo aprendimos. Y eso también tiene que ver un poquito con lo que yo te decía en el momento que hablaba de mi padre. No hay cosa más linda que agradecer, no hay cosa más linda que honrar a nuestros antepasados, que honrar sí, a sí. nuestros maestros, que agradecer a nuestros maestros. ¿Por qué? Porque si hay algo que vale en la vida y es una de las cosas que creo que es lo que más valor tiene, es el tiempo, la vida, el tiempo. El tiempo es algo, es un bien que nunca vuelve. Y los que tenemos la suerte, la gracia de Dios, de poder brindar una enseñanza, lo que estamos regalándole a nuestros alumnos es tiempo, es vida. Ujú. Sí, sí. Eso es tan distinto a a otras profesiones, a otros trabajos, por decirlo de otra manera, que cuando uno le enseña a algún alumno, uno le está enseñando su vida, lo que a uno le costó aprender, lo que uno transpiró tanto, sudó y se esforzó, uno le está brindando eso, le está brindando tiempo, le está brindando vida. Entonces, como el tiempo, la vida es un tesoro muy preciado, qué mejor que hacer las cosas bien y enseñar de la misma manera que se nos fue enseñado. ¿Para qué? Justamente para honrar y agradecer a nuestros maestros por lo hermoso que nos dejaron, lo hermoso que nos dejaron. Nuestra escuela es muy grande, tiene filiales acá en el país bastantes, tiene filiales en Chile, ¿sí? Estamos hace
42 años pertenecemos a la USCA, la United States Karate Association, que es una asociación abierta a todas las artes marciales, están todos los estilos de artes marciales. Es una de las primeras organizaciones de artes marciales abiertas a nivel mundial. Y siempre seguimos la misma línea, siempre. Sí. Y como te digo, es la mejor manera de honrar el trabajo de nuestros maestros. Tal cual, tal cual. Bueno, la verdad que fue un gusto y seguiría hablando horas con vos. Quizá en otro momento podamos volver a repetir Seguro que sí. y hablar de otros temas, o de los que nos hayan quedado en el tintero hoy. Seguro, porque siempre hay muchos. Hoy en este momento Sí, por ahí sí, la entrevista es así, en cuarentena, nada, acá tranquilo en casa con un matecito, sí, pero más adelante puede ser en mi dojo, en mi kwon, sí, sí, que en las paredes de mi kwon está impresa la historia de la vida. Siempre le digo a los chicos, hay muchos gimnasios que por ahí en sus paredes tienen, no sé, fotos de Chuck Norris, de Bruce Lee, de ídolos por ahí de películas, sí, ¿sí? Y cuando uno entra a nuestro dojo, está impresa nuestra vida. O sea, cuando yo le digo a los chicos, miren, yo practico desde que soy chico, practico desde que tengo 4 años, claro, miran las paredes y están las fotos mías de cuando claro. yo era chico. Le digo, a los más chiquititos a veces le digo, ven, digo, ese niño que está ahí en la foto, soy yo, hace muchísimos años, entonces también es lindo que los chicos vean Claro. ese ejemplo. Sí, sí, Ese ejemplo, como te decía en un principio, muchos empiezan a practicar por una película, por una lucha, por un ídolo de una pelea y demás. Y después viene el maravilloso mundo de descubrir qué es un arte marcial. ¿Sí? También yo le digo a los chicos, nuestro saludo es así. sí, ¿Sí? Este mudra, esta posición de manos, ¿sí? Tiene un significado. Esta posición de manos significa sabiduría. ajá, Esto significa sabiduría. Sabiduría es el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu que no es tangible. ajá, ¿Sí? Sabiduría. Fíjate qué sabio que son los orientales, que cuando se saludan se desean sabiduría. claro. Se desean sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es el saber sumado a las experiencias. El saber solo, si uno no experimenta, es solo información. Claro, hay que pasarlo. Hay que experimentar, hay que vivir, hay que Obvio. vivir. Un artista marcial tiene que ser un enamorado de la vida, un apasionado de la vida. Sí, 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 tal cual. Tal cual, porque bueno, esto que aprendemos y que nos apasiona, un poco como hablábamos antes, se traslada después a la vida y a la vida diaria y al trato por ahí con los demás y con los alumnos, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente hoy no se puede y lo hacemos por este medio, pero sí, sí, me encantaría quizá más adelante, cuando todo esto pase, juntarnos y poder hacerlo en tu dojo o en el mío, no hay ningún problema. Un No me placer queda, para mí, no me queda más un placer para mí. que agradecerte por la buena onda y por prestarte. Y, y bueno, ahora esto lo vamos a compartir para que lo pueda ver todo el que quiera y lo puedas ver vos también. Así que bueno, muchas Genial, gracias. bueno, muchas gracias Kimura Dojo, muchas gracias Fausto por esta oportunidad de poder expresarme un ratito y poder contar un poquito lo que es mi historia de vida, mi historia marcial y obviamente siempre agradecer a mi padre, el gran maestro Germán Bermúdez Arancibia, por todo lo que ha hecho en su vida. ¿Sí? Muy bien. Eh, si yo hoy puedo estar hablando de esta manera es porque lo escuché mucho a él. Es loable también el reconocimiento
y el agradecimiento a él, que sí, es verdad. Es como también a mí me gusta decir, hay que mirar para atrás para entender dónde estamos y para ver a dónde vamos, ¿no? Y bueno, Totalmente. eso se ve bien, bien tangible. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a toda la comunidad marcial de nuestro país, a toda la comunidad marcial del mundo, a cuidarse mucho y esperemos que pronto este mal que nos aqueja, ¿sí?, pase y podamos estar nuevamente en todos los dojos del mundo disfrutando de nuestras amadas artes marciales. Transpirando de vuelta. Bueno, Exactamente. muchas gracias, Juan Pablo, ¿eh? Y nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.